Que hoy haría la intervención la señora Carmen Riolobos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, gracias, señora directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, doña Rocío Prieto González, por su comparecencia. Estoy segura que para arrojar luz sobre la oscuridad que constituyó el apagón. Le ruego respuestas concisas, precisas, verificables y en un lenguaje claro y comprensible. Y le rogaría que las respuestas no pasaran de 30 segundos. Le recuerdo que tiene usted la obligación en esta comisión de decir la verdad y estoy segura de que estamos usted y yo de acuerdo en lo siguiente. El gran apagón no puede volver a producirse. Luego esta comisión está precisamente para evitarlo y su comparecencia también. Le recuerdo los efectos brutales que tuvo el apagón del 28 de abril. Muertos, 12 inmediatos, 146 muertos los 3 días siguientes no esperados, 3 millones de electrodependientes afectados, 50 millones de consumidores, 1.600 millones de pérdidas según la COE, más de 20.000 reclamaciones y daños reputacionales incalculables. El país se paró y se puso en jaque la seguridad nacional. El gran apagón, para nosotros, y a la luz de todo lo que se ha dicho en esta comisión, fue una catástrofe evitable, resultado de una operación imprudente, con procedimientos atrasados y avisos previos ignorados. Se produjo porque una sobretensión en un sistema operativo del siglo XXI se gestionaba con procedimientos y normas del siglo XX y colapsó el sistema. Tras este colapso, Red Eléctrica puso en marcha la operación reforzada, prueba de que faltó seguridad inicialmente. Por cierto, operación reforzada que estamos pagando los consumidores. Y hoy, Red Eléctrica, hace poco, acaba de advertir del riesgo inminente de un nuevo apagón. Todo esto es sin duda el fracaso de la política energética del señor Sánchez. Y señora Prieto, usted es una experta en gas. Y estoy segura de que debe ser muy duro para usted pasar a la historia como la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, bajo cuyo mandato se produjo el gran apagón, el más importante de toda Europa en el último siglo. Seguro que ha pensado en dimitir. Le voy a formular unas preguntas en 5 bloques. El primer bloque es sobre la responsabilidad, la omisión regulatoria y los criterios de protección obsoletos. Su dirección regula y supervisa la operación del sistema y, por tanto, tenía responsabilidad de vigilancia el día 28 de abril. ¿Reconoce usted que el procedimiento de operación 7.4 de control de tensión no se había actualizado desde el año 2000 y que estaba vigente después de 25 años el 28 de abril? ¿Sí o no? Disculpen. Buenos días y muchas gracias por la invitación. El procedimiento de operación 7.4 se aprobó en el año 2000, efectivamente, y la CNMC, las competencias de la CNMC en relación a la aprobación de este tipo de procedimientos comienzan en el año 2019. Desde el año 2019 empezamos a aprobar la circular, que es el marco de los procedimientos. Sí, pero luego le voy a preguntar más cosas sobre este tema. Entonces, simplemente es sí o no. El procedimiento estaba en trámite de aprobación después de realizar pruebas no, para pero es que le voy a preguntar más cosas, es que van más preguntas. Solamente le pregunto, ¿sí o no? ¿Estaba vigente después de 25 años, el 28 de abril? Había sí. un procedimiento 7.4 Bien. vigente. ¿Solicitó Red Eléctrica formalmente en el año 2020 a la CNMC que se actualizara No. a través de este documento? No. No. ¿Ustedes no conocían el documento? La solicitud formal de Red Eléctrica con una propuesta, que es cómo se tiene que hacer la solicitud formal por parte del operador, llegó en julio del 2021. En el año 2020. Ya está, muchas gracias. Es decir, desde el año 2020 hasta el 2025 ustedes no actualizaron lo que le había pedido Red Eléctrica formalmente desde el 21, pero me imagino que ustedes como como controlador del sistema estarán permanentemente viendo todo lo que se publica por todos los sectores, por los generadores, por Red Eléctrica y demás. Bien, siguiente pregunta. Es decir, ustedes no actualizaron el procedimiento operativo 7.4 en 5 años y luego lo actualizaron en 45 días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es cierto. ¿No lo actualizaron ustedes en 45 días? Desde que tenemos las competencias en el año 2019, aprobamos 45 expedientes que tienen relación con procedimientos de operación del sistema. No, le estoy preguntando. No, señora Prieto, contésteme a lo que le estoy preguntando.
¿Han tardado 45 días en aprobarlo después del apagón? Lo hemos aprobado en julio de 2025. Después del apagón. Muchas gracias, efectivamente. muchas gracias, muchas gracias. ¿Reconoce que los criterios generales de protección del sistema vigentes el día 28 de abril databan de 1995, es decir, que tenían 30 años de antigüedad? ¿Sí o no? Pues ahora mismo no conozco la fecha exacta, sí, los procedimientos. Bueno, pues sí, yo se lo digo, son 30 años de antigüedad. ¿Admite que antes del apagón la necesidad de actualizar el PO 7.4 y los criterios de protección ya estaban en el estudio de prospectiva que le acabo yo de enseñar de Red Eléctrica del año 2000 y en los sucesivos del 2023 y del 2024, sí o no? No tengo ese estudio, lo siento. Bueno, pues que no tiene este estudio, no me puedo creer que usted como directora general de Energía no haya estudiado ese estudio. Es increíble. Mire, ha habido un grito de auxilio de Red Eléctrica Española ante la CNMC y el Gobierno de España de que los instrumentos que tenían eran insuficientes y ustedes no hicieron nada. Pero es curioso, fíjese usted, han aprobado en 45 días la reforma del procedimiento operativo 7.4, pero también el 3.1, el 3.2, el 7.2, el 7.4 y todo esto en apenas 20 días. Es Como le increíble, repito, es desde increíble. el 2019 ahora no le estoy hemos preguntando. aprobado 45 Ahora no le estoy preguntando. expedientes que tienen No, relación. ahora no le estoy preguntando. Perdone. Yo pregunto y usted responde. ¿Qué pasó con la nueva propuesta de criterios generales de protección del sistema de red eléctrica del año 2024? Los criterios de protección son competencia del Ministerio. Bueno, es decir, Red Eléctrica les pidió que se actualizara, no lo han hecho. Señora directora, ¿acepta usted que la CNMC, si hubiera actualizado con antelación suficiente los procedimientos operativos y los criterios de protección, el sistema hubiera estado mejor preparado para aguantar las sobretensiones el día del apagón? ¿Sí o no? Sobre lo que pasó en el apagón, es un tema que está en investigación, como usted conoce, por la CNMC, y no puedo expresarme sobre puntos concretos de Muy esa bien, pues le digo, investigación. Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, en esta comisión dijo que ustedes habían tenido 5 años guardados en un cajón las modificaciones operativas que le habían pedido que hicieran cambios. Mire, señora No es Prieto, cierto. la CNMC conocía el problema, tenía propuestas sobre la mesa y no cambió las normas. Y ahí hay una responsabilidad importante. ¿Le va a pasar lo mismo con las debilidades que tiene el sistema en este momento eléctrico, como son las interconexiones, la falta de demanda, la falta de almacenamiento y las dificultades que hay por los atascos en media y baja tensión de la red de distribución? Iremos hablando del tema. Segundo bloque, avisos ignorados. Es cierto que la CNMC en enero del 2025 advirtió, ustedes lo publicaron públicamente, de un alto riesgo de apagón por problemas de tensión en el sistema ligado a la alta penetración de renovables. Nosotros, en los informes que llevamos haciendo desde que en el año 2021 empezamos las conversaciones con Red Eléctrica para aumentar las herramientas de control de tensión que tiene el operador del sistema, somos conscientes de que la transición, el nuevo mix de generación y, sobre todo, las normas europeas de mercados cada vez más próximos a tiempo real hacen necesaria la modificación de muchos POs. Y, como he intentado explicar, hemos ido desarrollando todos esos POs en la medida en que técnicamente considerábamos que estaban maduros para aprobar. Muy Esto bien, es muy tardaron relevante. ustedes, señora Prieto, tardaron ustedes 5 años en modificar lo que tenían que modificar. Pero el día 9 de enero del 2025 hubo un paro en Almaraz. ¿Se acuerda? No. No se acuerda. Bueno, pues hubo un parón grande en Almaraz por oscilaciones y ustedes en aquel momento ya estaban publicando de que había un alto riesgo de apagón por la penetración altísima de renovables. Y yo le pregunto, ¿reconoce que en los informes de control de tensión tanto de Red Eléctrica como los suyos de la CNMC estaban anunciando un aumento continuo de desconexiones por sobretensión en el 21, en el 22 y en el 23? No existen informes de control de tensión de Red Eléctrica ni de la Comisión de esos años. Bueno, pues yo las publicaciones que he visto en los medios de comunicación, ustedes no las han negado, pero espere que les diga una cosa. Ustedes han estado durante mucho tiempo permitiendo que se estuvieran saltando en ámbar todos los semáforos, hasta que llegó el semáforo rojo que constituyó el apagón. Ha habido días de desconexiones, de 100 desconexiones, nos han contado aquí los expertos, y la media era de 70 desconexiones. Es una cosa increíble. Pero le voy a decir una cosa. Tras estos datos, que ya eran advertencias muy claras, la CNMC aprobó alguna medida regulatoria concreta para intentar frenar lo que estaba ocurriendo y evitar el apagón. Como le he intentado explicar, nosotros hemos aprobado
un gran número de normativa, empezando por la circular de mercado, nada más tener las competencias, se nos da las competencias en el año 19 y el paraguas normativo que necesitamos para los procedimientos es la circular 3/2019 que aprobamos tan pronto como noviembre. Aprobar una circular en menos de un año es un récord. A continuación nos ponemos a actualizar todos los procedimientos, porque hoy puede que el foco esté en el PO 74, pero hemos aprobado... No me hable de todos los procedimientos, solo sí, estoy preguntando todos de los dos procedimientos más importantes, los criterios de seguridad del sistema y el PO 7.4, que son realmente los que han causado el gran apagón, el que no estuvieran aprobados en su momento. ¿Cuántas actas han levantado ustedes después de la sobretensión que ocurrió los días 16, 22 y 24 de abril, con aquel parón en Chamartín y el ministro, la refinería de Cartagena y el riesgo sistémico que existía? Nosotros no levantamos actas, disculpen. Nosotros abrimos expedientes informativos. Bueno, se puede levantar un acta cuando se va a una inspección in situ y luego levantan ustedes un expediente informador o un expediente informativo. No me va a explicar a mí, que yo he estado 20 años de inspectora en muchos sitios, lo que hay que hacer. Le voy a decir otra cosa. ¿Cuántos expedientes informativos han abierto? Nosotros tenemos muchos expedientes informativos. Permítame que no comparta. ¿Por sobretensión? Nosotros no tenemos necesariamente un expediente informativo abierto por sobretensión. Nosotros supervisamos en tiempo real el funcionamiento de los mercados, el balance de la oferta y la demanda. Pero no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando. Es evidente que tenemos abierto un expediente sobre el incidente. Le estoy preguntando si el día 16, 22 y 24, que hubo un episodio de sobretensión grave, con cortes y paradas en Chamartín, trenes, refinería de Cartagena, ustedes abrieron un expediente informativo ese día y por esos temas. Nosotros tenemos un expediente informativo abierto sobre el incidente, le repito. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial de que haya... Bien, vale, no tienen ningún expediente abierto. Vale, sí, de acuerdo, ya me ha contestado que no tiene ningún expediente abierto. Red Eléctrica, ¿es cierto que Red Eléctrica informó a la CNMC de que con el marco regulatorio que tenían en este momento no podían garantizar plenamente la seguridad del sistema? No es cierto. Las conversaciones que empezamos a tener en el año 2020, que son conversaciones informales... No es cierto, informales, ya está, si me ha contestado muy bien, muchas gracias. Se nos pone de manifiesto un problema de control de tensión que no es el actual. Señora Prieto, ¿acepta usted que la CNMC, si hubiera reaccionado con diligencia, hubiera tenido en cuenta los riesgos y las magnitudes, el apagón no se había producido como se ha producido en este momento? Mire, yo creo, señora Prieto, sinceramente, a la CNMC le pilló el toro, porque después de 5 años sin actualizar los procedimientos operativos, lo que está claro es que pasó lo que ha pasado, que es un hecho real, no es una suposición mía. Bloque tercero, operación del día 28. Hubo una sobretensión, el estudio de prospectiva de Red Eléctrica anunció con 5 años de antelación que iba a ocurrir esto, y nos lo dijo aquí el experto don Francisco Ruiz Jiménez y casi todos los expertos que han pasado por aquí. El 28 de abril se incumplió la prudencia operativa, manteniendo una penetración asíncrona alta, con baja inercia, pese a los indicios que había de que podía ocurrir esto. ¿Es verdad, como se ha dicho aquí, que una planta de Badajoz tumbó el sistema? Yo, si quiere, le hago un relato de los hechos. No quiero un relato de los hechos. Quiero que me responda, porque como voy a hacer más preguntas después, que me responda específicamente a lo que le estoy preguntando, que veo que no me responde. No voy a contestar a esa pregunta porque estamos investigando el incidente, como le he comentado, y como Bueno, pues entonces público, le voy a preguntar otra público, cosa que seguro que sí se sabe. Seguro que eso sí que lo sabe, porque aunque estén investigando es que llevan 7 meses, que van a tardar otros 7 años en determinar cuáles son las causas, los responsables, los factores condicionantes, los factores agravantes, quiénes son los los responsables máximos y quiénes son los culpables y quiénes son los que tienen que indemnizar. 7 años van a tardar, como tardaron 5 años en lo otro. Mire, el día 28 de abril se operó con una penetración de renovables del 71%. Sí que sabrá usted que es superior al 68,9% que estaba como objetivo del PENIC para el año 2026. Es decir, por encima de un escenario seguro que ya en el informe de Red Eléctrica del 2020 se había hablado y se había comunicado. Mire, no sé si usted lo conoce, porque parece que como no hacen inspecciones in situ, pero le voy a explicar una cosa. Mire, estos son 2 gráficos donde se representa cómo se operaba en el día del apagón y cómo se operaba, por ejemplo, el día 14 del mes 9. Fíjese usted, el margen de seguridad aquí es enorme, es toda esta franja blanca que se ve aquí. En el día del apagón el margen de seguridad no existió, por eso tuvimos el apagón. Y ustedes han estado permitiendo, como vigilantes del sistema y reguladores, que estas cosas estuvieran ocurriendo y han estado durante 5 años sin hacer lo que tenían que hacer. Le voy a preguntar una cosa. ¿Ha exigido Red Eléctrica
Perdón, ¿ha exigido ustedes de la aplicación de inversores grid forming y compensadores síncronos en red eléctrica para evitar el apagón? Nosotros, cuando hacemos el informe sobre la planificación y sobre las modificaciones puntuales de la planificación, hemos reiterado en sucesivos informes a lo largo de los años que todas estas herramientas, y en particular equipos de electrónica de potencia que pueden dar servicios tanto de grid forming para emular, que los equipos que no son síncronos emulen cómo funciona la generación síncrona, y también los convertidores y las reactancias son necesarios en el sistema. Y, de hecho, nosotros lo que hacemos es simular y ver cuáles serían las mejores soluciones desde el punto de vista regulatorio y compararlas con aquellas que serían mejores soluciones desde el punto de vista técnico, en particular desde el punto de vista del coste, de la sostenibilidad y de lo que tiene que pagar el consumidor. O sea, si es mejor una solución regulatoria, es mejor una solución técnica o son necesarias ambas. Nosotros estuvimos recomendando en los informes, en particular a las modificaciones de planificación, que se incrementase el número de estos equipos en la red. Bueno, usted sí sabrá, porque lo habrá leído, que Red Eléctrica estuvo haciendo pues una campaña de la utilización de renovables y que conseguir un récord, que era lo que estaba presionando el Gobierno y las diferentes ministras en relación con la utilización de renovables. ¿Les pareció adecuado? Desconozco ese aspecto. Lo único que le puedo comentar es las decisiones de inversión en capacidad de generación es una decisión privada de los inversores y los generadores. No estoy hablando de las inversiones. Las decisiones de operación vienen del mercado. No estoy hablando de las inversiones. Estoy hablándoles, que no sé si ha entendido la pregunta, que Red Eléctrica, en los días previos y en los meses previos al apagón, estuvo sistemáticamente lanzando notas de prensa con el hemos conseguido un récord, vamos a conseguir otro récord y estamos consiguiendo otros récords. El vigilador del sistema, como es la CNMC, ¿no estuvo pendiente de que estaba ocurriendo esto? La estrategia de comunicación de Red Eléctrica no es una materia de nuestra competencia. No obstante, como le digo, la formación del mix de generación viene de los mercados, de la casación de la oferta y la demanda. Eso nos lo han contado todos los expertos ya aquí, sabemos cómo es. Es muy difícil. Pero le voy a empezar ya por el bloque 4, que no quiero que se me queden muchas preguntas en el tintero. Creemos que faltó inspección y faltó supervisión. Y además las reglas se aplicaron sin control. La siguiente pregunta es correcto afirmar que el 28 de abril la CNMC ya tenía competencias para supervisar e inspeccionar el control de tensión en el sistema? La CNMC tiene efectivamente funciones de supervisión y de regulación del mercado energético y supervisa aquellos aspectos que se ponen de manifiesto que son necesarios. Es evidente que no estamos supervisando en cada día todos los aspectos y no se nos había puesto de manifiesto ningún problema de control de tensión hasta ese día. Pues no es verdad, porque las publicaciones que yo he leído, ustedes habían hablado de este tema. En cualquier caso, le pregunto, ¿desarrolló la CNMC antes del apagón una actividad inspectora sistemática y específica por todo lo que estaba ocurriendo de inseguridad en el sistema? Nosotros hemos desarrollado actividades de inspección. Desarrollamos actividades de inspección in situ todos los años, un plan muy, muy exhaustivo de todas las renovables. Hubo un año que desarrollamos, creo que en el 22, un plan bastante exhaustivo de inspección también de ciclos combinados y, por tanto, cuando los hechos que podemos ver en nuestra supervisión diaria, los hechos que se nos ponen de manifiesto, los hechos que llaman la atención según evoluciona el sistema, evidentemente se incluyen en el plan de inspección anual y son inspeccionados in situ. Muy bien, pues la señora Corredor dijo aquí que no, que ustedes no habían realizado inspecciones especialmente relacionadas con los generadores. ¿Admite usted que el 28 de abril la CNMC no había impuesto ninguna sanción relevante por incumplir las obligaciones del control de tensión? Efectivamente, no habíamos puesto ninguna sanción relevante en relación al control de tensión porque no se había manifestado como un problema ni nadie nos había puesto de manifiesto que había alguien que estuviese incumpliendo control de tensión. Pues todos lo sabían, parece ser, menos usted. AELEC afirma que las empresas acreditaron, después del apagón, el control de tensión remitiéndoles toda la información a la CNMC y señalaron como posible, casi todos los expertos han señalado a Red Eléctrica y a la CNMC como responsables o grandes responsables de lo que ha estado ocurriendo. ¿Verificaron la acreditación y el resultado de todas estas informaciones que les han llegado a la CNMC de los generadores? Efectivamente estamos verificando esto. Tenemos un expediente de 5.000 folios, 15 gigavatios de datos y estamos verificando todos y cada uno de los datos de cada segundo que se nos ha proporcionado, en particular el día del incidente, pero también el mes anterior al incidente y durante ese año. Como comprenderá, es una labor que requiere un rigor técnico, una
exhaustividad para estar seguro de lo que nos ¿Disponen estamos ustedes enfrentando. en la CNMC de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer en tiempo y forma tanto el informe que tienen que hacer ustedes como para hacer el estudio de todas estas informaciones que les han pasado a los generadores? Disponemos de los recursos para hacer en forma y con el rigor técnico y jurídico necesario esta investigación. Bien, de momento no hay ningún expediente abierto. Como le he comentado, tenemos un expediente abierto desde el día siguiente a que se produzca, No, pero a que no se un produzca expediente el de incidente. información y de investigación, sino un expediente específico ya a alguna empresa que ustedes consideren que han incumplido el tema de control de tensión. Todos están bajo el mismo paraguas del mismo expediente. Muy bien, ¿tiene contundencias o constancia de que o Red Eléctrica o algún generador haya estado haciendo pruebas o experimentos? No tenemos No constancia tiene de esto. constancia. ¿Dispone la CNMC de una supervisión efectiva de la generación denominada difusa o distribuida o opaca, como es la de los 5 o 6 gigavatios desde los 65.000 puntos de emisión, que parece ser que fueron los que empezaron a la desconexión para iniciar la cascada? Es evidente que en tiempo real nosotros no disponemos de esa información. Esa información disponen de ella el operador de la distribución, que supongo que es a los puntos a los que se está refiriendo. Nosotros, no obstante, podemos rehacer los requerimientos de información que consideremos oportuno en el marco de los expedientes que creemos. También podemos hacer inspecciones, como ya hemos Sí, explicado. pero estamos hablando que ustedes casi no tienen recursos para hacer el informe, No. porque llevan 7 meses, tienen muy pocos recursos. Yo por no he lo dicho veo, que no tengamos para recursos. He evaluar dicho que esos estamos 5.000 folios empleando de información los recursos que tenemos y van ustedes a haber con el inspeccionado, mayor rigor técnico. los 65.000 puntos de emisión de energía Yo no del he dicho que hayamos autoconsumo. inspeccionado ¿No admite 65.000? usted que ahí hay un agujero regulatorio importante? No admito agujero regulatorio, admito que somos un organismo técnico, que nos hemos caracterizado siempre por emplear el mayor rigor jurídico y la mayor transparencia en nuestras actuaciones, que esto también es muy relevante. Una vez que nosotros hayamos acabado las actuaciones, como en todos los expedientes que aprueba el Consejo de la CNMC, todo se publica y se transparenta. O sea que en el debido tiempo, cuando se acaben las actuaciones, será pública todas esas investigaciones en la medida en la que no haya información confidencial concreta. ¿Es cierto que el Real Decreto Antiapagón del 25 de abril refuerza y detalla nuevas funciones para ustedes, para la CNMC? Sí. Bien. Antes de enero del 2025, ustedes, como CNMC, habían advertido formalmente al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, la insuficiencia de instrumentos legislativos. Nosotros no habíamos advertido necesariamente en un caso concreto insuficiencia o suficiencia. Nosotros estamos trabajando, como le digo, en los últimos años, desde que tenemos la competencia, para tener un marco normativo que dote al operador del sistema, a los distribuidores y a todos los que operan el sistema eléctrico de todas las herramientas necesarias para operar el sistema, no solo desde el punto de vista de control de tensión, sino desde el punto de vista de la operación segura. Pero, señora con Prieto, todos los reconocerá pesos. que para los ciudadanos españoles es muy difícil entender que si la empresa que gestiona la red eléctrica, que gestiona todo el sistema, lleva 5 años diciéndoles que cambien un sistema operativo porque no tienen la fuerza suficiente, y si ustedes son conscientes de que no tienen los instrumentos, porque es curioso que en el Real Decreto, inmediatamente después del apagón, hay 30 medidas nuevas para modificar sistemas operativos y para darles a ustedes instrumentos mejores. Luego, Si me ustedes han dejase- estado durante 5 años probablemente sin hacer lo que tenían que hacer. Si me dejas explicar lo que hemos hecho en 5 años, pues es probable que entendiese nuestro trabajo y nuestra labor y cómo ha contribuido a que la operación del sistema se haya desarrollado con normalidad, desafortunadamente salvo un día. Bueno, yo creo que el apagón es la prueba del 9, del desastre, claro está. Mire, señora Prieto, ¿acepta que la CNMC, a la luz de todos los datos y la información que tenemos en este momento como regulador y supervisor, tendría una responsabilidad directa por la acción o omisión en el control de tensión en el apagón del 28 de abril? Como lo he repetido varias veces, nosotros estamos investigando este apagón para intentar entender los hechos, las casuísticas y qué medidas habría que tomar en el futuro, si no se han tomado todavía, para conseguir que el cambio de mix de generación y el cambio de las normas de mercado eléctrico que vienen de Europa puedan implementarse y pueda operarse con cualquier mix de generación de forma segura y operativa. Y, sobre todo, en competencia y al menor precio posible para los consumidores. Vamos a ir Hecho ya muy al bloque relevante. último. Discrepancias, operación reforzada, nucleares, nuevo apagón, generación distribuida.
El Ministerio culpó a Red Eléctrica, a la CNMC y a los generadores del apagón, o al menos habló de responsabilidades compartidas. Red Eléctrica les culpó a ustedes, culpó a los generadores y culpó al Ministerio. Y los expertos, la mayoría, han mencionado a ustedes como regulador y supervisor y a Red Eléctrica. ¿Qué teoría de estas avala usted? Yo no tengo teorías, lo siento. Nosotros lo que Bueno, nos pues con los pronunciamos... datos que tenga en este momento, que llevan ya 7 meses estudiando. La CNMC solo se pronuncia a través de su consejo. Yo, como directora de energía, no, pero usted está aquí en esta comisión, perdone, señora Prieto, perdone que le diga. Estos expedientes son confidenciales. Señora Prieto, perdone, usted está aquí en esta comisión para responder, y para responder de las cosas que usted sabe y que conoce en relación con el apagón y lo que ocurrió antes, como máxima responsable del control y seguridad de la energía en nuestro país, que es una responsabilidad muy grave y muy importante. Estoy intentando responder. Es decir, no eche balones fuera. Mire, el CEO de Red Eléctrica habló aquí de que ellos tenían un objetivo claro de incrementar la penetración de renovables. Ese objetivo de Red Eléctrica que usted conoce o debe conocer, debería conocer, ¿puede vulnerar el principio de neutralidad? Es más, ¿podría haber inducido a programas diarios arriesgados? Como le he intentado comentar, las decisiones de política energética, por una parte, le competen al Gobierno, por otra parte, Europa tiene un plan de descarbonización con objetivos 2030-2050, por otra parte, la inversión, los generadores deciden en qué mix de generación invierten e instalan, y las decisiones del mix diario, que ahora mismo es cuarto horario, porque hay mercados cuarto horarios, lo toman las empresas de generación cuando ofertan sus centrales de generación a un determinado precio al mercado. Eso se casa la oferta y la demanda del mercado, y después el operador del sistema supervisa que ese mix que se ha casado en el mercado es operable, y si no es operable, mete o saca centrales de generación para asegurar que ese mix se pueda operar. Lo han explicado todos Por los tanto, expertos de Red Eléctrica. Yo le explico lo que es Señora el conocimiento de cómo se llega a un determinado mix. Pero yo le pregunto a usted en función de sus competencias, no de las que tienen otros. El CEO de Red Eléctrica dijo aquí que uno de sus objetivos era reducir el coste de restricciones técnicas. Esa reducción del coste de restricciones técnicas podría, y ese objetivo, haber utilizado o haber influido en que utilizaran programas de operación menos garantistas, ¿sí o no? Repito, nosotros estamos investigando lo que ocurrió en la operación y en el incidente del día 28, o sea, no solo la operación, sino los hechos que están asociados a centrales de generación, a redes de transporte, a redes de distribución y a determinados comportamientos de las instalaciones, y no podemos concluir de momento ninguna cuestión. ¿Quién dio la orden de introducir el procedimiento reforzado? Red Eléctrica, perdón, que no he terminado la pregunta. Red Eléctrica, el Ministerio, porque aquí hubo discrepancias. Unos dijeron que había sido el Ministerio, otros dijeron que había sido Red Eléctrica. Perdone, porque usted sabe que este método nos está costando muchísimo dinero a los consumidores. Y se habla de que este ajuste nos va a costar algo así como 2.000 millones en el 2025. Se ha llegado a publicar que hasta 5.000 millones. Y, claro, los consumidores estamos hartos, y me alegro de que usted esté aquí, porque llevo mucho tiempo explicando lo nefasto que es para los consumidores que ustedes, en lugar de permitir que en el recibo de la luz se nos cobre la luz que gastamos, se nos estén cobrando un montón de gastos impropios que no tienen nada que ver. Aprovecho para preguntarle que cuándo van a modificar este tema y que los consumidores paguemos exactamente la energía que consumimos, y no otros temas que son competencia del Gobierno. No estoy muy segura de cuántas preguntas me ha hecho. Creo que me ha preguntado sobre quién decide la operación reforzada. La CNMC, desde luego, no toma ninguna decisión de operación o de mix energético. Lo conoce perfectamente. Bien, las nucleares, si se cierran, se ha publicado que se incrementaría el recibo de la luz un 30%. ¿Es cierto? No voy a opinar sobre ese tema. Las decisiones de política solamente le iba a preguntar que si es cierto o no, y si ustedes han hecho un estudio de simulación de lo que va a subir el coste de la luz con la eliminación de las nucleares. Como le repito, el precio es el resultado de la casación de la oferta y la demanda. Sí, pero no me lo vuelvo a repetir, porque si no lo conocemos de memoria. Otra pregunta. Red Eléctrica ha advertido de un nuevo apagón. No ¿Sí lo veo o no? muy bien. Perdone, se lo pongo bien. De un nuevo apagón. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, yo no tengo que estar de acuerdo. Red Eléctrica, en otoño, este otoño, de lo que ha advertido es de que estaba detectando alguna variación de tensión que esta vez asociaba al cambio de programación cuarto horario de la generación. Como usted sabe, o seguramente han puesto de manifiesto aquí los que me han antecedido,
La operación cuarto horaria es una realidad solo desde este año. En particular, el 1 de octubre entra al mercado intradiario cuarto horario. Eso significa que puede entrar... Mire, no me cuente cosas técnicas, de verdad, no es por nada, bueno, sino porque es se mi nos acaba el perfil, tiempo disculpe. y porque los ciudadanos que nos Tienen están viendo tienen un minuto. no tienen más tiempo. Solo iba a preguntar, ¿cuándo van a publicar ustedes el informe? Dígame la fecha. En el ejercicio de mis competencias como directora, cuando consideremos que tenemos conclusiones, elevaré al Consejo de la Comisión un informe en el que trataremos de hacer una Muy bien. propuesta normativa. Vale, ya está. para Muy bien, muchas aprobación del gracias. Cuando Consejo. puedan, vale, que todavía no lo saben. Le iba a preguntar una cosa. ¿Ustedes son conscientes de que tienen un conflicto de intereses en el informe que van a hacer? Porque hay muchas expectativas sobre su informe, pero claro, ustedes van a ser juez y parte. ¿Están teniendo en cuenta este tema? Le iba a hacer otra pregunta para que ya me lo responda todo junto. ¿Qué hizo usted el día del apagón? Pues yo el día del apagón- Un momentito, no he terminado. Se reunió con Cani Fernández, habló con el Miteco, habló con Red Eléctrica. ¿Qué hizo exactamente? Pues estábamos todos en la oficina y es evidente que hablé con Cani Fernández, porque es la presidenta de la CNMC, es evidente también que hablamos con Red Eléctrica, es evidente que hablamos con el Ministerio y es evidente que seguimos toda la reposición en la medida que las Es comunicaciones decir, nos lo permitían. como no había luz, no bajaron la persiana, se fueron a casa y esperaron a hacer las No. inspecciones al día siguiente. No. Bien, en este momento ustedes saben que hay un problema gordo con el tema de las 73. Sí, voy a terminar, presidente. Ya Solo- ha pasado el tiempo. Déjeme, sí, solamente decirle... Ha pasado el tiempo, señora. Concluyo, presidente, concluyo. Tiene un Vamos a minuto. ver, está claro. Vamos a ver, la CNMC mantuvo normas obsoletas, ignoró avisos, no inspeccionó ni sancionó con firmeza. Ha habido un fallo humano grave, un fallo del regulador y un fallo del supervisor, que es lo que ustedes tenían la obligación de hacer. El gran apagón estaba anunciado 5 años antes. Ustedes no hicieron lo que tenían que hacer en la modificación de los procedimientos operativos 7.4 que lo tuvieron guardado. Y yo me pregunto, ¿ha habido aquí una negligencia regulatoria? Además, no supervisaron bien, no gestionaron bien el control de las producciones difusas, no hicieron expedientes sancionadores y no los hemos conocido, y ustedes no tienen que actuar como meros notarios, tienen la obligación de supervisar e inspeccionar. Son juez y parte, nos preocupa esa falta de imparcialidad que van a tener. Exigimos que terminen cuanto antes el estudio y lo publiquen porque hay muchas personas pendientes de indemnizaciones que necesitan que se resuelva el problema. Y le digo una cosa, deben ustedes depurar responsabilidades. Tienen que poner en marcha un calendario de inspección y control inmediato. Si necesitan más recursos humanos y materiales, pídanselos al Ministerio, pero la CNMC tiene que sacar el informe cuanto antes. Vaya Y yo quiero concluyendo, terminar, presidente, con lo que terminé la última vez. Aquí nosotros exigimos dimisiones. Exigimos la dimisión del señor Sánchez por responsable de forzar el uso de renovables, de Rivera y de Agensen por ejecutar esas políticas, de Corredor por una operación imprudente y de usted, señora Prieto, porque el regulador no hizo lo que tenía que hacer. Muchas gracias.